Marcos capítulo 9. Amén. Fíjate que una de las más grandes satisfacciones que yo he tenido en la palabra, en la vida con Dios, ha sido que he tenido, gracias a Dios, varias experiencias con Dios, ¿no? He podido ver la mano de Dios en muchos aspectos, en muchos lugares, y he podido constatar, o sea, he podido tener así certeza de cuándo Dios ha estado conmigo. En momentos así cruciales, Dios ha estado ahí. Y ha habido cientos, te podría yo contar cientos de experiencias donde Dios se manifiesta. ¿Y qué es lo que puedes decir cuando Dios se manifiesta así? ¿Qué es lo que podrías tú decir en una circunstancia en la que puedes ver la gloria de Dios? A veces solamente puedes decir gracias. Gracias porque tienes cuidado. Y algo que creo que puede caracterizar a cualquier cristiano es que tenemos la esperanza firme de poder ver la gloria de Dios. Y de que queremos y anhelamos ver la gloria de Dios. Hay una canción por ahí cristiana que se llama Solo me imagino, no sé si la has escuchado. Y dice algo así, ¿no? Solo me imagino, ¿qué va a hacer cuando esté rodeado de su gloria? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a comportar cuando finalmente vea la gloria de Dios? Y hoy vamos a ver cómo 3 mortales vieron la gloria de Dios. Así que, y cómo esto los transformó. Cómo esto vino a darle un giro completamente a sus vidas. ¿Qué te parece que oramos antes de entrar? Señor, gracias porque aquí estamos. Gracias porque eres inmensamente bueno, Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Qué atractivo tendríamos, Señor? ¿Qué podríamos tener que desearas de nosotros? Y sin embargo, tú estás aquí con nosotros. Gracias por voltear a vernos, considerarnos y por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Y también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Hay alguno de nosotros que esté dispuesto a ver el reino de Dios? ¿Sí? Y no solo que sea el reino de Dios, sino que venga el reino de Dios. Y no solo que venga, sino que venga con poder. Fíjate cómo dice esta frase. Ahora, Jesús nos está hablando un poco acerca de lo que iba a pasar a continuación, pero déjame hacer un poquito de recapitulación acerca desde el capítulo 8, donde Jesús se dio a conocer a sus discípulos. Y si recuerdas en los últimos versículos, dice que Jesús claramente les dijo lo que iba a pasar y que Él iba a morir y que iba a sufrir y que iba a sufrir la cruz y que iba a resucitar al tercer día. Ahora, quiero irme un poquito más atrás en Mateo capítulo 6. Versículos 9 y 10, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Recuerdas que los discípulos le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dice: cuando oren, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y una de las oraciones después de glorificar a Dios y de santificar a Dios dice: venga tu reino. Y nuestra oración siempre debe ser que el reino de Dios venga a nuestras vidas, que el reino de Dios venga a nuestra iglesia, que el reino de Dios venga a nuestras familias. ¿Te imaginas tu familia gobernada por el reino de Dios? ¿Te imaginas a tus hijos sometidos a la voluntad y al gobierno de Dios, al reino de Dios? Yo sí, la verdad es que me emociono mucho pensar que esto es una promesa para mi vida y para mi familia. Que en los momentos cuando mis hijos son más rebeldes y son más, ahora sí que más pecadores, ¿no? Poder decir: bueno, todavía no estás
transformado, pero Dios quiere transformarte, que venga el reino de Dios sobre tu vida. Ahora, Jesús estaba hablando del reino como el gobierno de Dios, sí, pero también como la venida de Jesús, la próxima venida, la segunda venida que estamos esperando. Y oramos y decimos que venga tu reino, porque también oramos, Señor, Maranata, que vengas otra vez. Queremos que el reino de Dios venga con Jesús en el cielo, y dice la Biblia que seremos arrebatados y lo veremos en el cielo y estaremos para siempre con Él. Pero también no solamente es la próxima venida, sino también es cuando estemos en el cielo. Mucho se predica acerca de la venida de Dios o del el reino de los cielos, ¿no? Y este es el cielo que nosotros queremos, cuando Jesús esté gobernando completamente y nosotros estemos con Él, poniendo nuestras coronas por delante. Y ahora dice el texto, dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios con poder, venido con poder. Y yo pensaba mucho sobre este pasaje y decía, a lo mejor yo gustaré de la muerte. A lo mejor sí muera antes de que Cristo venga, pero a lo mejor no. No puedo interpretar este texto hacia mi persona exactamente porque cuánta gente a lo largo de 2000 años han dicho, yo estoy esperando el reino de Dios y quiero ver el reino de Dios y no he muerto. O se murieron. Y entonces pareciera como un texto difícil de interpretar. Pero lo que sí podemos ver es que lo que viene a continuación viene a concretar un poco esta idea, a cerrar un poquito esta idea, porque precisamente Jacobo, Juan y Pedro vieron el reino de Dios en el monte de la transfiguración. Jesús llama a estos discípulos y los manda a traer a un monte alto a tener una experiencia sobrenatural. Y este es uno de los primeros consejos que quiero que veamos hoy. Fíjate el versículo 2, cómo empieza, 6 días después. O sea, Jesús les estaba diciendo aquí en el versículo 1, es que ustedes van a ver venir el reino de Dios, y todavía se tarda 6 días. Y a lo mejor tú te quedas con esta primera frase y dices, o sea, ¿qué quiso decir el maestro? Oye Pedro, y si le preguntas así como que, ¿te acuerdas que nos dijo la semana pasada? ¿Y a qué se referirá, no? Y déjame decirte esto. Muchas veces esperamos como que el reino de Dios venga de inmediato. Y no siempre viene de inmediato. Muchas veces necesitamos tener esta paciencia y fe. Muchas veces necesitamos pedirle al Señor que venga su reino sobre nosotros en tiempos y formas que a lo mejor no entendemos, pero sí debemos esperar y ver. Debemos de tener confianza en que su palabra es fiel. Que no vamos a probar la muerte hasta que veamos el reino de Dios. Y me gusta leer este texto pensando en que voy a ver el reino de Dios en mi familia, en mis hijos y en mis nietos cuando yo muera. Y esté así en el borde de la muerte y vea hacia atrás y diga, el Dios de mis padres y mi Dios gobernó y me pastoreó toda mi vida. Y pude ver el reino de Dios. Como a lo largo de situaciones en las que ni siquiera estaba yo controlando, o a lo mejor estaba padeciendo o sufriendo ciertas situaciones, voltear hacia atrás y poder ver el reino de Dios. A lo largo de 6 días, dice aquí. Ora a Dios y dile, Señor, que venga tu reino. Señor, quiero tu reino, deseo tu reino. Ven y reina.
Ahora versículo 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos y a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, a lo mejor yo ni me hubiera acordado ya los 6 días así de... Pues fue una lección como que la pasé en blanco, a lo mejor no puse mucha atención, pero Jesús se tomó el tiempo y llamó a ciertos discípulos porque quería mostrarse de una manera personal con ellos. ¿Por qué escogió a 3? No lo sé. Pero lo que sí sé es que yo quiero estar dentro de esos 3. Yo quisiera ser de este grupo a los que Jesús, se tomó el tiempo para mostrar su gloria. Y vamos a ver 4 elementos aquí importantes. ¿Cómo es que Jesús los llevó a esta experiencia sobrenatural? Y el primero es que los llevó aparte solos. Y lo primero que vemos es que para que Jesús muestre su gloria, nosotros necesitamos ser llevados aparte solos. Necesitamos ser consagrados. No podemos ser nosotros del montón. No podemos ser de las multitudes que iban. Lo veíamos hace unas semanas. Yo no puedo ser un seguidor de Jesús. Yo necesito ser un discípulo cercano que está con Él, que sigue sus pisadas, que soy llevado por Jesús a donde quiera que Él me quiera llevar, que estoy atento a su voz. Sin estos momentos de soledad, sin estos momentos de intimidad, vamos a estar distraídos y destruidos también. Mira, solito me salió. Vamos a estar distraídos. Sin momentos así, no vamos a poder conocer a Dios de manera personal. No vamos a poder disfrutar a Jesús. No vamos a poder tener este tiempo de calidad como le llamamos ahora, ¿no? Así es que debes de tener tiempo de calidad con tus hijos. Ajá. Necesitas tiempo de calidad, pero con Dios. Si nosotros no tenemos este tiempo a solas, aparte, entonces es muy difícil que nosotros tengamos su gloria. Y necesitamos buscar su gloria. Necesitamos pasar tiempo con Jesús, ser intencionales en buscar a Jesús. Y esto nos lleva al siguiente punto. Y dice que Jesús los llevó a un monte alto. Y este es el segundo punto. Necesitamos dejar lo que es terrenal para poder ver lo que es celestial. Tenemos tanto en derredor que nos está afligiendo. A lo mejor tenemos enfermedades, a lo mejor tenemos discusiones en casa, a lo mejor tenemos escasez económica, a lo mejor tenemos trabajo, simplemente tenemos mucho trabajo y esto nos distrae. Quizá es mi propia familia la que me está distrayendo, o los quehaceres de la casa, angustias, ansiedades, afanes. Todo esto, ¿sabes? Es cierto, tenemos un sinfín de ocupaciones, pero nada de eso permanece. Nada de eso es eterno. Nada de lo que tú estás viviendo, tienes alrededor, es eterno. Nosotros debemos de mirar hacia lo alto. Dice Colosenses 3:2, creo que no están las diapositivas, pero Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De nada me sirve tener un tiempo a solas con Jesús, pero no mirando a Jesús. De nada me sirve que yo me vaya aparte si yo no estoy dispuesto a dejar lo que está abajo del monte. Yo necesito subir al monte, necesito escalar, necesito dar esos pasos, necesito ser intencional en buscar su gloria. Y este tercer punto es la transfiguración, y es que veremos la gloria de Dios. ¡Qué promesa tan enorme es esta! Y déjame decirte un concepto que a mí me voló la cabeza. Y es que los discípulos que subieron al monte alto, ellos dejaron, pon atención, dejaron de ver el milagro. ¿Qué significa esto? Que ellos habían estado con Jesús y habían estado presenciando cómo Jesús contenía su gloria, la gloria de Dios.
Y cuando ellos llegaron al monte alto, ellos dejaron de ver ese milagro y vieron de frente la gloria de Dios. Qué cosa más hermosa, poder ver la gloria de Dios. Esa gloria que se les estaba mostrando a los discípulos, que se les estaba revelando. Ya no era un tema, no era una teofanía en la que estaba en un trance o en algo. No, simplemente ellos estaban viendo a Jesús y estaban viendo su gloria. Te decía yo desde el capítulo 8 veníamos viendo cómo hay un proceso en el que Jesús explica claramente, primero que nos guardáramos del pecado, luego que Jesús era el Cristo, luego cómo Jesús explica que iba a ser herido por nosotros y que iba a morir en la cruz y que después iba a resucitar, y después de este proceso viene su gloria. ¡Wow! Nosotros podemos ver su gloria. Aquellos que somos sus discípulos, esos con los que terminamos el capítulo 8, diciendo que fuéramos sus discípulos, a ellos les es mostrada la gloria de Dios. ¿Qué desenlace más hermoso, no es así? ¿No es hermoso que podemos nosotros descansar en que nuestra transformación o que nuestro caminar con Dios culmina en la gloria de Dios? Y esto me lleva al versículo 3 que dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Yo quiero la gloria de Dios en mi vida. ¿Tú quieres la gloria de Dios? ¿Anhelas tener la gloria de Dios? ¿Deseas la gloria de Dios? ¿Quieres que Dios limpie tus vestiduras de manera que se vuelvan blancas como la nieve? Y es que estar en la intimidad con Dios, estar en la gloria de Dios, claro que me transforma. Claro que quita de mí lo que hay de maldad. Porque en la gloria de Dios, ¿cómo puede haber pecado? ¿Qué comunión, dice la Biblia, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y sin embargo había una transformación en la vida de los discípulos, una transformación en sus vestiduras. Fíjate qué dice 2 Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿qué? ¿Sigue aquí? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En quién estamos transformados? ¿En quién estamos siendo transformados? En la gloria de aquel de la imagen, en la gloria del Señor. Y vamos de gloria en gloria siendo transformados. Y la Biblia dice que si mis pecados fueran como la grana o que fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. Y es que en la gloria de Dios, te decía, no puede haber pecado, todo es santidad. Y si tenemos nosotros este tiempo con Dios, en el momento en el que estamos siendo llenados de la presencia de Dios, entonces estamos siendo llenos de la gloria de Dios y somos transformados completamente. De manera que vamos a dejar de querer inclinarnos hacia el pecado. Vamos a querer estar más caminando en su santidad. Vamos a querer estar más con Jesús. Es cierto que nuestra naturaleza es pecaminosa, sí, pero solo Jesús puede limpiar nuestra naturaleza y puede transformarnos completamente. Se transfiguró, dice, delante de los discípulos. Fíjate, su gloria se manifestó en él mismo y luego resplandeció en los discípulos. Y es interesante esto porque fíjate cómo es, que no es nuestra propia luz. Al contrario de lo que el mundo hoy grita, ¿no? Brilla. ¿No es cierto? Brilla con tu propia luz.
Es que tú eres el que las puede todas. Es que Juan Camaney. O sea, es Cristo el que brilla y su luz es la que se refleja en mí. Y así yo puedo reflejar su gloria. Qué hermoso es que puedo yo presentarme delante de Dios y no ser yo un objeto de desprecio y de desecho, sino más bien un objeto donde se deposita su gloria y donde puedo reflejar su gloria. Jesús mostrándose, revelándose, tocando mi alma, tocando mi cuerpo, tocando mi vida, transformándome y haciéndome brillar hacia los otros. Él es el lavador que está en la tierra, que sí puede limpiar nuestras vestiduras. Amén. Él es el único que puede. Me encanta esto. Jesús hecho hombre, el único lavador que pudo limpiar mi maldad. Yo ya con esto yo ya hubiera cerrado la Biblia y gracias, suficiente. Pero dice el versículo 4, y apareció Elías con Moisés. Ahora imagínate la escena. Y quiero que te la imagines porque esto es importante. Es muy interesante. Porque estaban estos judíos presenciando a personajes que habían desaparecido. Moisés había muerto y Elías había desaparecido. Y de pronto están ahí hablando con Jesús. En una escena donde está todo lleno de luz, la gloria de Dios, sus vestiduras brillantes, y de repente se aparece ahí estos personajes. Que no son personajes aleatorios, sino que tienen un significado profundo. Mira, se transfiguró delante de los discípulos para mostrar el reino de Dios que vino con poder, lo que veíamos en el versículo 1. Y Elías y Moisés aparecen porque son representantes del Antiguo Testamento. Moisés es el representante de la ley. A partir de Moisés, él escribe cuáles son los mandamientos que Dios puso para su pueblo. Y Elías es el representante de los profetas. Todos los profetas que habían escrito y que habían hablado al pueblo por Dios, anunciando a un Salvador que vendría a rescatar a su pueblo. Así que estamos viendo cómo el Antiguo Testamento, Elías y Moisés, estaba aterrizando junto con Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora déjame decirte esto, vamos a ver la siguiente diapositiva, porque vamos a ver algunos pasajes que nos dicen cómo es que el Antiguo Testamento vino a confirmar lo que Jesús era. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza, para que nosotros pudiéramos interpretar con conciencia lo que Jesús había cumplido. En Juan 5:46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés no conoció a Jesús de primera mano, ciertamente, ¿no? Pero sí, él escuchaba la voz de Dios. Y todo lo que él escribió en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, es reflejo, es sombra de Jesús. En Lucas 24:27, caminando con unos caminantes, Jesús les decía, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que aquí lo que estábamos viendo, o bueno, nosotros no, ¿verdad? Lo que estaba viendo estos discípulos era el reino de Dios.
desde la creación hasta el Nuevo Testamento y lo que iba a venir. Ellos estaban viendo el gobierno de Dios desde el principio hasta el final. La ley, los profetas y a Jesús, ellos estaban percibiendo eso. Y sabes, es una revelación que no sé, yo no sé qué hubiera hecho. Jesús dice en su palabra en Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación? Donde tú veías a Moisés de una ley que conocías perfectamente, junto con un Elías que veías perfectamente, conocías las profecías que se hablaban acerca de este Mesías, y de pronto ves a Jesús y cómo ellos tienen armonía, ¿no? Y bueno, no sabemos qué es lo que estaban platicando, pero vamos a ver un poco que tiene que ver con lo que vivimos hoy en nuestras vidas. Que nosotros podemos tener certezas en Jesús. Pedro, al ver esta escena, él pudo saber de cierto, tenemos certeza de que Jesús es el Cristo. Una vez que él había revelado a Jesús y que Jesús le había dicho, ¿te acuerdas que lo vimos? Que Jesús le dijo, ¿quién dices tú que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo. Y de pronto ve esta escena donde ve al Antiguo Testamento en concordancia con Jesús. ¿Y qué dices? Dice el versículo 5 que Pedro dijo, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba. Y subraya eso, porque no sabía lo que hablaba, estaba espantado. Yo no puedo imaginarme estar delante de la gloria de Dios y siquiera poder hablar. Yo no puedo imaginarme estar con los cielos abiertos y luz y poder articular una palabra. Y Pedro dijo dos cosas, una cosa bien y la otra cosa no tan bien. Y la primera es, bueno es para nosotros que estemos aquí. La otra era, hagamos 3 enramadas, que esa no estaba tan bien. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero imagínate esto, que en la gloria de Dios tú puedes hablar con Dios. Y a mí me voló la cabeza esta entrega de Pedro, este arrebato de Pedro de poder decirle algo a Jesús en medio de semejante visión y poder hablar. Y me llena de esperanza saber que yo voy a poder hablar con Jesús en su gloria. Y voy a poder hacerlo. A lo mejor no sepa qué decir. Y a lo mejor me equivoco. Y a lo mejor digo algo porque que dice, no sabía lo que decía. Pero voy a poder hablar. Y cuando esté en su gloria, y cuando pueda verle cara a cara y pueda estar con él y pueda decirle tantas cosas, no sé, a lo mejor me pase como la canción de Marcos Vidal, Cara a Cara, que dice, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede hacer a solas mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. ¿Qué le dirías tú a Jesús? ¿O qué podrías articular? Sabes, a lo mejor ni siquiera es necesario decir palabra, porque pues en efecto Dios sabe mi corazón y sabe mis pensamientos y sabe todo lo que voy a decir aún antes de que yo lo piense. Y sin embargo pueda yo estar delante de mi Dios, delante de mi Rey,
y lo pueda ver cara a cara. Y pueda acercarme y estar ahí. Y a lo mejor le diga una tontería como Pedro, pero poder verlo. Y te decía, Pedro le dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y no es mentira. Claro que es bueno estar en su gloria. Y claro que es bueno disfrutarle. Y claro que es bueno tener esta intimidad. Pero vamos a ver en otro estudio que no es bueno quedarnos ahí. No es el lugar donde tengamos que hacer enramadas. No es el lugar donde tengamos que estacionarnos. Claro que no. El problema es que de pronto Pedro quiere empezar a dar soluciones terrenales a las cosas celestiales. De repente Pedro se deja llevar por su emoción y no permite que sea Jesús el que diga qué es lo que hay que hacer y qué es lo que a dónde hay que dirigirse. Otro error que tuvo Pedro al querer poner las enramadas era que él estaba queriendo igualar la ley y los profetas con Jesús. Y estaba queriendo decir, Señor, pues aquí estamos los tres. Y la ley y los profetas ahora con lo que tenemos claro en su palabra nos dice que solamente era referencia de Jesús. La imagen que esta imagen nos puede dar más claridad de cómo la Escritura, la herencia que tenemos, está subordinada a Jesús. Dice el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y bueno, ya no dije que así se llama el estudio de hoy, que se llama a él oíd. Y dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y esta es la segunda ocasión que esto ocurre. La primera ocasión fue cuando Jesús fue bautizado. Y Jesús, siendo bautizado, bajó una paloma como el Espíritu Santo y se escuchó una voz que decía, y este es mi Hijo en el que tengo complacencia. Y en esta ocasión Él dice, a Él oíd. La gloria del Padre en Jesús cubriéndolo, oyendo una gran voz con una instrucción clara que dice, a este escucha, ponle atención. O sea, tú estás preocupado por hacer enramadas y por quedarte aquí en la gloria, pero no se trata de eso, se trata de poner atención, se trata de voltear nuestra mirada a Jesús. Se trata de que cuando nosotros estemos en estos momentos de intimidad, estemos atentos, porque Jesús quiere darnos instrucciones precisas y claras de qué es lo que tenemos que cambiar y transformar en nuestras vidas. Cuáles son los pasos que debemos de tomar, cuáles son los sentidos que debemos de darle a nuestra vida. ¿Tienes dudas de dónde caminar? Escucha a Jesús. ¿Quieres tener certezas en tu vida? Escucha a Jesús. El Antiguo Testamento recae en Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No solamente tenemos acceso al Padre por medio de Jesús, tenemos la voz de Jesús. Esa voz que con claridad nos dice lo que necesitamos saber acerca de la buena voluntad de Dios. Pedro, más adelante en la segunda carta, vemos cómo confirma este evento. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro no estaba predicando algo que él había inventado.
Él estaba diciendo una verdad que él presenció y por la que dio su vida. Jesús es la voz de Dios. Jesús es la autoridad máxima y es a quien nosotros debemos oír. Y la manera en la que la manera en la que Jesús está hablando hoy en día, en la cual nosotros podemos descansar, es su palabra. Ahí mismo en ese mismo pasaje, en el verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy no hay monte de la transfiguración aquí. Hoy no estamos en el monte Hermón, que es donde sucedió esto. Pero hoy sí tenemos su palabra. Hoy lo que tenemos a la mano son las Escrituras. La palabra profética más segura. La voz de Dios, a la cual nosotros podemos recurrir cuando nos sentimos en angustia, o cuando nos sentimos en depresión, o en ansiedad, o en dolor. A ella podemos ir y vamos a poder escuchar la viva voz de Dios. Por eso dice su palabra también que la palabra de Dios es viva. Y de repente nosotros estamos poniendo atención muchas veces a cosas externas y terrenales. Y a lo mejor estamos prestando atención a Pedro queriendo hacer enramadas. A lo mejor estamos poniendo atención a que me estoy peleando con mis hijos, porque no son los hijos que yo esperaba que fueran. O me estoy peleando con mi esposo. O me estoy peleando con mi jefe. O me estoy peleando con el dinero. O estoy amando más al dinero. Nosotros tenemos en su palabra toda la revelación de Dios, y todo lo que necesitamos para vivir lo tenemos en su palabra. Dios nos lo ha dado. Salmo 119 dice, no está en las diapositivas, pero Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Santiago 1:22 también nos dice: no seamos solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. A Él oíd. Ponle atención. Ponle atención. Así como cuando de repente estamos en una conversación y ¡Ey! Ponle atención. Así, pon atención. Escucha y no te distraigas. No desperdicies tu tiempo queriendo escuchar otras voces que no son la voz de Dios. No distraigas tu tiempo escuchando, de repente escuchamos hasta los horóscopos, ¿no? O escuchamos chismes. O escuchamos quejas. Y de repente escuchamos hasta nuestros propios pensamientos que nos están llevando a un camino alejado de Dios. Y a quien nosotros debemos escuchar es a Dios, a Jesús. No hay otra verdad. No hay otro camino. Esta es la manera en la que nosotros tenemos para poder vivir. Y para poder vivir en santidad, en la gloria de Dios. Oramos. Señor, abre los cielos. Abre los cielos y derrama tu gloria. Abre los cielos y muéstrate, Señor. Abre los cielos, Señor, y que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Que sean nuestros vestidos limpiados. Que seamos aquellos que resplandecen por tu gloria, Señor. Que seamos aquellos, Señor, que estamos dispuestos a buscarte, a apartarnos, Señor, contigo, a estar en estos tiempos a solas, esos tiempos de calidad contigo.
Señor, tú eres nuestra voz. Tú eres la voz que necesitamos escuchar. Tú eres, Señor, la voz que nos da certeza. La voz en la que podemos tener confianza y seguridad de que no andaremos tras fábulas, que no andaremos tras historias, Señor, que no tienen fundamento, sino que vamos a ti porque tú eres, Señor, a quien necesitamos escuchar, a quien necesitamos oír. Señor, aquel a quien nuestra vida necesita y de quien dependemos. Señor, que tú seas al que escuchemos y obedezcamos. Señor, calla todas las voces. Calla todas las voces que hay alrededor. No quiero escuchar nada que no seas tú. Señor, todos esos pensamientos, todas esas ideas, todas esas mentiras, Señor, que el diablo ha puesto, Señor, bórralas de mi mente y de mi corazón. Y permíteme, Señor, descansar en lo que tu palabra dice acerca de ti, acerca de mí y acerca de mi futuro, Señor. Aquel futuro en el que vamos a ver tu gloria. Aquel futuro en el que vamos a descansar de tu gloria. Señor, anhelamos de ti, anhelamos verte, anhelamos ser portadores de tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.